¿Cómo va la vida, gente? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de el volumen 16 de Overlord. El día de hoy vamos a terminar ya esta parte 3 del capítulo 5. Con esto de hecho terminamos el capítulo 5 y es la conclusión de la batalla entre Mare y Seshi. Seguimos con esta pelea, con esta batalla entre dos seres de alto nivel. Ya muchos sabrán la conclusión, otros la estarán descubriendo. En esta lo van a descubrir. Así que, si te gusta todo lo que hago, considera apoyarme suscribiéndote, volviéndote miembro del canal o suscribiéndote acá en Twitch. Cualquiera de esos medios sería increíble. También tengo PayPal, Patreon e incluso Nequi. Así que espero que consideres apoyarme. Sería de gran ayuda. Tu apoyo es mi comida. Así que vamos allá. Overlord, volumen 16. Capítulo 5, parte 3, sesión de lectura número 3. Vamos a comenzar con el último párrafo en el que quedamos. Las artes marciales que producían ataques cortantes a distancia como tajo de aire eran generalmente más débiles que los golpes físicos. Aún así, había que estar loco para avanzar mientras los tomaba de frente sin pensarlo dos veces. No, yo hice lo mismo con ese niño de la escritura negra. Esto sería una seria carga para el estado mental de cualquiera. La chica solo puso una expresión de ligero dolor, que parecía demasiado falsa, cuando las cuchillas de Seshi la golpearon. En el momento en que tuvo a Seshi a su alcance, blandió su bastón sin siquiera intentar ocultar su intención. Seshi consiguió esquivarlo. A duras penas. Los ataques de la chica no superaban la prueba de ser un guerrero, como de costumbre, pero siempre los ataques eran más eficaces. Al principio, Seshi era capaz de evitar los ataques de alguna manera, pero ahora, aunque estuviera completamente preparada, incluso el más mínimo retraso en la respuesta garantizaría que el golpe conectara con ella. ¡Ríe! ¡Ríe! Hazle creer que puedo ver a través de ella. Seshi frunció los labios en una fina sonrisa y empezó a reírse, lo suficientemente fuerte como para que la chica la oyera. Se preguntó si había tenido éxito o no. Su sonrisa rígida volvió a ser golpeada. Será malo si no conservo suficiente poder para usar evasión mayor. Intentó crear distancia entre ellas, retrocediendo, pero la chica igualó su velocidad avanzando hacia adelante. No pudo ampliar la brecha en absoluto. ¡Espartano! 5 no muertos aparecieron como un muro entre la chica y ella. El primer golpe de la chica derribó a uno inmediatamente. Los 5 espartanos necesitarían como mucho 5 golpes para ser destruidos, pero eso era suficiente para ella. Seshi pateó la pared y saltó en el aire, casi rozando el techo mientras intentaba aterrizar detrás de la chica. Justo cuando pensó que la chica había bajado un poco su cuerpo, ella pateó el suelo con suficiente fuerza como para romperlo en pedazos y saltó hacia atrás. Probablemente no le gustaba que la atacaran en pinza. Los espartanos no eran un gran oponente para ella, pero podían molestarla lo suficiente como para desviar su atención durante un momento. Después de todo, los espartanos no habían podido dañarla. Tras ese salto explosivo, la chica golpeó el bastón contra el suelo, haciendo un surco mientras se detenía rápidamente. Sus movimientos eran demasiado azarosos. Estaba regulando a la fuerza su explosividad con su increíble fuerza física. ¡Qué movimiento más raro! ¿No está acostumbrada a usar toda su fuerza? ¿O no está acostumbrada a luchar? Murmuró la chica cuando Seshi se puso delante de ella con 2 espartanos a ambos lados. Seshi transmitió «¡Vamos!» a través de sus pensamientos a los espartanos. Los intrépidos no muertos rodearon a la chica al mismo tiempo. Seshi los siguió un momento después. La chica sacó otro pergamino. «¡Tormenta de fuego!» El fuego floreció hacia afuera como una tormenta que lo envolvía todo. Las furiosas lenguas de fuego quemaron a Seshi, pero desaparecieron en un momento como si hubieran sido solo una ilusión.
Sin embargo, sus punzantes quemaduras demostraban que habían sido reales. Por suerte, el daño no era tan grande, probablemente porque se activó desde un pergamino. Los espartanos aún podían moverse, pero a duras penas. Estaban en las últimas. Todos ellos quedarían aniquilados si volvían a ser alcanzados por el hechizo. Seshi giró la guadaña horizontalmente con su cuerpo como eje y golpeó a la chica con el pomo de la guadaña. No estaba exactamente segura, ya que había golpeado la armadura, pero no parecía que la chica estuviera especialmente herida por el golpe. Los espartanos correspondieron a su ataque y lanzaron todas sus lanzas al mismo tiempo, pero un solo golpe del bastón, lo suficientemente fuerte como para crear un vendaval alrededor, se encargó de ellos. Tal y como pensaba, solo los ataques de Seshi podían alcanzar a la chica. Tomando ventaja de ese momento, nuevamente Seshi comenzó a rotar como si estuviera bailando, bajando como una araña por el piso y lanzando un tajo muy bajo a los tobillos de la chica. Mientras tanto, uno de los espartanos se dividió en dos, desapareciendo en el aire sin más. Pero es para eso que sirven los monstruos invocados. Ella lanzó un tajo con la gran guadaña como si fuera a arrancarle el tendón de Aquiles de la chica. Volaron chispas. También era duro allí. Incluso con golpe de brazo de acero, golpe de tajo mayor y sus habilidades de clase, no parecía que el arma lograra penetrar profundamente. Pero esa no fue la única razón por la que apuntó a las piernas de la chica. Seshi inmediatamente separó las piernas y apretó los dientes. Balanceó la gran guadaña hacia arriba con todo su esfuerzo, aún mientras permanecía clavada en las piernas de la chica. Estaba tratando de destruir el equilibrio de ella. Pero la chica ni siquiera se inmutó. Era como un gran árbol. Imposible. Pero esa era la verdad. Usó todo su poderío teniendo en cuenta la fuerza del oponente, pero le pareció que sería ella la que perdería el equilibrio y caería hacia adelante. Había demasiada disparidad entre el peso que sentía y el aspecto encantador de la chica que tenía delante. Tal vez estaba usando alguna habilidad especial o un ítem mágico, pero parecía que Seshi estaba lidiando con un árbol enorme que tenía sus ramas extendidas hacia el cielo. Teniendo en cuenta la reacción que recibió, no parecía que fuera a ser capaz de hacer que la chica cayera por mucha fuerza que pusiera en ello. De repente, sintió una fría sensación, presintiendo que algo malo iba a suceder. Probablemente la chica encontró en la pérdida de equilibrio de Seshi una buena oportunidad. Extendió el báculo de su mano derecha todo lo posible y lo hizo caer sobre Seshi, que se encontraba entre los espartanos, quienes intentaban obstaculizarla. Un ataque con el mayor alcance y la mayor fuerza posible detrás de él. Un ataque que hizo que la columna vertebral de Seshi se congelara. La postura de Seshi era excesivamente terrible como para poder esquivarlo. Los espartanos no podían oponer más resistencia de la que ofrecían unos cuantos mechones de cabello. Así que era inútil, incluso si ella los utilizaba para obstruirla. Aún así, ella envió una orden a los espartanos mediante sus pensamientos. Inmediatamente, uno de ellos que estaba a su lado tacleó a Seshi con su cuerpo y la mandó a volar. El bastón de la chica se balanceó hacia abajo como si fuera un cometa negro, y el espartano que ocupaba el lugar de Seshi se hizo añicos. Mientras rodaba por el suelo, Seshi ajustó con elegancia su arma y la liberó de las piernas de la chica. Con el mismo movimiento, se levantó rápidamente sujetando la gran guadaña delante de ella como si quisiera retenerla. Pero la chica no siguió con el ataque a Seshi. Con un violento movimiento de su cuerpo, vientos negros se desataron y los espartanos salieron despedidos en pedazos. En medio de los trozos de hueso que desaparecían en el aire, la chica se mantuvo en calma, reajustando el agarre del bastón. Entonces empezó a moverse como si acabara de recordar algo.
¿Debo invocar de nuevo a los espartanos? Pero tengo que confirmar algo primero. Seshi comenzó a hacer girar la gran guadaña sobre ella con un movimiento deliberado. El sonido de las cuchillas cortando el aire llenó la habitación. La chica se quedó quieta, observando, adoptando una postura completamente defensiva. Gradualmente, cada vez a la distancia de una uña, Seshi se acercó a la chica. Una vez reducida la distancia, Seshi tomó un fuerte respiro y blandió la gran guadaña con una aceleración considerable hacia la muñeca izquierda de la chica. Ella no era lenta cuando se la comparaba con las cuchillas que eran tan rápidas que cortaban físicamente el aire. Al contrario, parecía que tenía la intención de recibir el golpe nuevamente, como si fuera una máquina mientras se preparaba para asestar un golpe a Seshi. Quizás ya se había acostumbrado a la velocidad de Seshi, ya que no vaciló en sus movimientos. Pero las cuchillas que originalmente separaban el aire para apuntar a la muñeca, de repente se arquearon hacia arriba. Un cambio en el patrón que se había repetido hasta ahora. Esta vez, Seshi apuntaba al cuello. ¿Moriría la pequeña elfa si Seshi enviaba su cuello a volar por los aires? Improbable, considerando lo que sintió por los golpes anteriores. Sin embargo, su cuello estaba expuesto al igual que su ombligo. Podría ser una trampa también, pero si lograba golpearla, sería muy probable que pudiera herirla al igual que cuando le cortó el abdomen. Si lo lograba, probablemente podría herirla lo suficiente como para cambiar el rumbo de la batalla, poniendo en práctica todas sus habilidades de clase en un solo golpe. Desde sus intercambios hasta ahora, Seshi comprendió que ella era la mejor luchadora de entre ellas dos. Fue precisamente para este momento que no usó ninguna finta hasta ahora, solo usó ataques simples. La chica que se acostumbró a los ataques simples de Seshi sería tomada por sorpresa por el repentino cambio, al igual que cuando usó artes marciales antes, y fallaría en defender su cuello. La gran guadaña cortó el cuello de la chica y... ¡Ah! Seshi recibió el golpe del báculo como respuesta. Soportó el dolor, pero acabó soltando un gemido. Seshi dio un gran salto hacia atrás y luego abrió los ojos. No, otra vez. Del cuello de la chica no salía ni una gota de sangre. Pero sí había una débil marca de tajo. Era imposible que la chica estuviera ilesa. Tal vez tenía una habilidad que anulaba los golpes en puntos vulnerables. En ese caso, muchas de las habilidades que Seshi había aprendido ni siquiera se activarían. ¿Está realmente viva? Tal vez ¿es una no muerta creada por el rey hechicero? Probablemente la chica percibió la incomodidad de Seshi, por lo que vaciló a la hora de hacer una propuesta. Discúlpame. Por favor, ¿puedes rendirte? Verás, no te causaré más dolor si lo haces, y garantizaré tu seguridad después. La impresión de Seshi fue, como mínimo, nauseabunda. Había sido la misma desde antes, pero ni siquiera pudo percibir un atisbo de hostilidad o intención asesina en los ataques de la chica. Si esto podía considerarse gentileza o algo diferente dependía de la persona, pero resultaba difícil pensar que la oponente estaba siendo gentil cuando trataba de ceder su cabeza solo porque no estaba siendo hostil o mostrando intención asesina. Seshi sintió asco desde el fondo de su corazón por esta niña. Podría ser su sobrina, pero Seshi no tenía ni un poco de familiaridad con ella. Si la propuesta hubiera sido por compasión o por un sentimiento de superioridad, podría haberse sentido desagradable, pero entonces al menos no habría sentido tanto asco. Ella no podía sentir tales emociones de la chica. Es razonable si ella es solo una no muerta sin emociones que solo está interpretando su papel. Sintió que todo lo relacionado con esta elfa
Era incoherente, haciéndola preguntarse si todas sus palabras y acciones habían sido una actuación. Sin embargo, eso no era lo importante ahora. Las opiniones personales de Seshi sobre el carácter de la chica era irrelevante. Lo importante era cómo debía proceder para salir de la situación y llegar a un resultado beneficioso para ella misma. Podía tratar de actuar como si estuviera dispuesta a rendirse si eso podía llevar alguna ventaja. «Estoy bien con la rendición». De repente, Seshi se quedó en silencio. Así es, era mejor limitarse a la conversación cuando se necesitaba ganar tiempo o cuando se había ganado. ¿Y la chica había ganado? No, todavía no había un claro vencedor. La niña tenía una ligera ventaja, pero eso era todo. En ese caso, ¿no podría ser que ella comenzara a hablar porque estaba ganando tiempo? Chasqueando la lengua con fuerza, Seshi volvió a cortar distancias con la chica. Incluso si ella atacaba usando artes marciales o desde la distancia, la oponente tenía en su poder la magia de los pergaminos. No sabía cuántos le quedaban y dónde los almacenaba, pero suponiendo el peor de los casos, que aún le quedaran muchos, una batalla de desgaste sería desventajosa para Seshi. Por suerte, se podía estimar que el oponente no tenía ningún medio para atacar a larga distancia, excepto los pergaminos. Si tuviera alguno, no necesitaría usar pergaminos en primer lugar. ¿Tiene clases de tipo pícaro que se centran en el uso de pergaminos como este? No, ella lanzó algo parecido a un hechizo de autofortalecimiento por sí misma, así que es muy poco probable. Seshi tampoco tenía ningún ataque efectivo de largo alcance, así que pensó que no había ninguna posibilidad de victoria en la lucha a distancia. Entonces, ¿qué tal una pelea cuerpo a cuerpo? No era una mala idea, así que Seshi eligió luchar de ese modo. Esta vez, Seshi dirigió su gran guadaña a la cara de la elfa. Como no podía dejar que le hirieran la cara, la chica desvió la guadaña con su bastón. Incluso las manos de Seshi se entumecieron por la fuerza del choque. La elfa contraatacó con su bastón, balanceándolo hacia abajo en un gran arco. Seshi lo evitó fácilmente activando evasión mayor y contraataque instantáneo al mismo tiempo. Estaban igualadas. O quizás no. Tal vez la diferencia en sus habilidades como combatientes, la capacidad de predecir las acciones del oponente y adaptar las suyas para igualarlas, se estaba mostrando finalmente en la superficie. La balanza se inclinaba un poco hacia el lado de Seshi ahora. Dicho esto, la cantidad de daño que le hiciera al enemigo, la elfa oscura podría cambiar las tornas de la batalla al instante con curar, y ella perdería al final con seguridad. Debería usarlas aquí entonces. Seshi tenía dos cartas de triunfo. La primera era una habilidad que permitía matar al oponente con toda seguridad. La segunda era una habilidad extremadamente adaptable. Ella podía usar esta última tanto para matar al oponente como para escapar, así que no debería usarla tan fácilmente. Entonces, ¿debería usar la primera aquí? La chica mostró dolor cuando fue golpeada, pero ¿realmente lo estaba sintiendo? No habría fin si Seshi comenzaba a dudar de eso. Todas las conjeturas de Seshi hasta el momento se basaban en suposiciones, por lo que todas podían estar equivocadas. Tal vez su oponente era realmente una chica linda a la que no le gustaba pelear como parecía ser. Aún así, ella no pudo evitar sentir una cierta sensación de anomalía proveniente de ella. ¿Qué debía hacer? Sí. Si hay otros aquí que están a la par de esta chica, no estoy segura de si es bueno usarlo aquí. Pero lo ideal sería matarla antes de que pueda revelar su carta de triunfo. Sin embargo, ¿es posible? Si se le preguntara si podía hacerlo o no, solo podía responder, no lo sé. Si esos eran todos los pergaminos de curar que tenía, entonces probablemente podría tener éxito.
pero era imposible terminar esto rápidamente. Por supuesto, Seshi continuó actuando incluso mientras reflexionaba. Estaba cortando continuamente con su guadaña, pero no era capaz de hacer sangrar a la elfa oscura. Todo el tiempo estaba recibiendo contraataques del bastón de ella. A diferencia de esta chica que solo tenía que quedarse quieta y apuntar hacia ella, Seshi tenía que saltar repetidamente dentro y fuera de su rango de ataque mientras blandía su guadaña, utilizando sus piernas para controlar la distancia mientras manejaba el arma para los ataques. Sin esa concentración a la hora de evadir y defenderse de los ataques, sería difícil defenderse del enemigo que la contrarrestaba mientras estaba preparada para recibir daño a cambio. Aunque la niña elfa oscura no tenía problemas en recibir golpes en su ombligo o en su armadura, su cara era la única parte que no dejaba que Seshi golpeara. Seshi empezó a analizar la información que había reunido hasta el momento. ¿Debería usarlo? Ganaré con seguridad si lo uso. La única cuestión era si debía usarla ahora o más adelante. Después de eso, intercambiaron golpes varias veces. En respuesta a la cuchillada que recibió la chica, Seshi recibió un golpe limpio en su flanco. Seshi salió volando por los aires y el sonido de los huesos crujiendo resonó en su cuerpo. Reprimiendo las ganas de vomitar a causa del dolor, Seshi forzó sus talones contra el suelo para frenar. Ese golpe fue inesperado. Le costaba incluso respirar. Aunque le escocían los costados por el dolor, Seshi hizo un esfuerzo por parecer despreocupada, clavando el asta de la guadaña en el suelo y apoyándose en ella. A continuación, cruzó las piernas, se quitó el casco y se burló para que pareciera que no le había afectado en absoluto el golpe que acababa de recibir. Podía hacer esto solo porque sabía que el otro bando no la atacaría proactivamente. Bueno, entonces no se puede evitar, murmuró para sí misma en tono desenfadado y se decidió a hacerlo. Utilizaría una de las cartas de triunfo para matar al oponente aquí. La chica no intentó acercarse a Seshi, que había abierto cierta distancia entre ellas. Eso era una gracia de salvación. Tú allí, me pediste que me rindiera antes, ¿verdad? Quiero preguntarte una cosa. ¿Eres una no muerta creada por el rey hechicero? Pero, ¿por qué haces esa pregunta? ¿No quieres preguntar cómo serás tratada después de la rendición? Contéstame. No, estás equivocada. Tal y como aparento, no soy una no muerta. Ya veo, respondió Seshi y se puso a pensar. La chica no respondió de inmediato porque estaba confundida por la pregunta o porque quería algo de tiempo para pensar en una respuesta. En primer lugar, le pregunté eso porque no podía deducirlo por su apariencia. Aparte de eso, ignoró por completo cómo saqué el nombre del rey hechicero. Pero, bueno, da igual. No importa si es una no muerta o algo más. Ella morirá sin duda. Seshi se puso de nuevo el casco y activó el poder con el que había nacido. Al guiar ese poder hacia el arma que alguna vez sostuvo un dios, ella podría usar el mayor poder que manejaba el dios de la muerte, Surshana. Y así, la meta de toda la vida es la muerte. Un reloj se manifestó detrás de ella inmediatamente. Esta era una de sus cartas de triunfo que solo podía utilizar cuando empuñaba esta gran guadaña. La habilidad que traía una muerte segura. La habilidad que hacía la muerte imposible de resistir. La habilidad que no había sido vencida ni una sola vez. La chica dejó escapar una voz de sorpresa, una muestra de emoción tan honesta que incluso Seshi la encontró genuina. ¿Qué? ¿Así que no era una no muerta? Bueno,
Puedo entender muy bien sus sentimientos. Cualquiera supondría que estaba usando alguna habilidad misteriosa con efectos desconocidos si no conociera esta habilidad. Pero, verás, este reloj detrás de mí no tiene ningún efecto por sí mismo. No es más que un heraldo del poder que vendrá después. Realmente es demasiado pronto para sorprenderse todavía. A continuación, Seshi sacó los hechizos infundidos en la gran guadaña, y naturalmente el que seleccionó fue muerte. Escuchó un clic al mismo tiempo que activaba el hechizo en la chica. El reloj inició el conteo del tiempo. Seshi había ganado. Ella estaba segura de su victoria ahora. ¡Llamas del Fénix! Vio que un pájaro envuelto en llamas extendía sus alas detrás de la chica. Otro hechizo, pero es inútil. No sé qué hechizo ha lanzado, pero una vez que use este poder, no hay manera de que pueda seguir con vida. Derribarme antes de que pueda usar este poder es tu única oportunidad. Por lo general, muerte era efectiva en el momento en que se lanzaba, pero cuando ella utilizaba el objetivo de toda la vida es la muerte, esta habilidad especial necesitaba 12 segundos para activarse. No estaba segura de qué pasaría si la mataban antes de que terminara el temporizador, así que optó por adoptar una postura defensiva ahora. Tal vez descubrió que su hechizo no funcionaba, ya que la chica cargó contra ella con el bastón en las manos a una velocidad increíble. La chica, que hasta ahora no había hecho más que defenderse y contrarrestar, pasó a la ofensiva, probablemente porque intuía que algo iba mal. En esta situación en la que no sabía lo que estaba sucediendo, no optó por adoptar una postura defensiva o simplemente observar lo que sucedería. Seshi tuvo que reconocer que la chica tenía un buen sentido de batalla, pero Seshi era la mejor en técnica y en captar el flujo entre ellas dos. Si solo se dedicaba a la defensa sin planear el ataque, detener y evitar los golpes era bastante fácil. Por supuesto, ella no podía seguir evitando todos los ataques indefinidamente, pero hacerlo durante unos segundos era posible. 6. Evitó los golpes consecutivos de la chica. Incluso los héroes, no, ni siquiera los atípicos, podrían ver claramente la trayectoria de esos ataques explosivos. Era como si estuviera en el mismo reino que Seshi. Seshi observó a la chica durante un rato, ya que su defensa no requería toda su atención, y se dio cuenta que, aunque las capacidades físicas de la chica eran bastante elevadas, no las estaba utilizando al máximo. No estaba acostumbrada a su fuerza. 8. Esto era algo común en aquellos que eran fuertes desde su nacimiento. Debido a que sus capacidades físicas eran demasiado elevadas, ya que solo podían ganar mediante la fuerza bruta, tendían a dejar de lado técnicas más finas y cosas como la lectura de los movimientos del oponente. La mayoría de los hombres fuertes que eran así se veían obligados a comer tierra cuando se enfrentaban a los verdaderamente fuertes. Hasta entonces no se habían fijado de su propia arrogancia. Sí, al igual que la chica frente a ella. 11. Este es el final. Adiós. Evadiendo otro de los ataques de la chica que habría causado una conmoción cerebral en personas normales con solo rozarlas, Seshi se despidió de la niña elfo oscura. La chica le producía náuseas de una forma difícil de expresar con palabras. Pero, mirándola ahora, después de haber confirmado su victoria, era muy bonita. Cuando lo pensó, la niña era todavía demasiado joven para entenderlo todo. El pecado no pertenecía a esta chica, sino a los padres que la criaron. Seshi desvió otro golpe, mientras ignoraba la posibilidad de atacar, y entonces se dio cuenta de la anormalidad. La niña elfa oscura no había muerto.
¿Eh? Su mente se quedó en blanco por un momento. El oponente no murió por la habilidad que traía una muerte segura. Entonces, Seshi probablemente contó mal el tiempo. Esa debería ser la razón más probable. Excluyendo el tiempo durante su entrenamiento, esta era la primera vez en que luchaba contra alguien tan fuerte. Seguramente eso la puso tensa y no se dio cuenta. Contar el tiempo con precisión en tal estado mental sería difícil. Se trataba de un simple error. 2. Así que contó 2 segundos más lentamente. Pero la chica no murió. La elfa oscura emitía enérgicamente sonidos simpáticos como ¡Hey! ¡Ya! Que no se correspondían con los temibles golpes que los acompañaban. ¿Pero cómo? Ella no podía entenderlo. Una habilidad que mataba de forma absoluta. Una habilidad que mataba incluso a los no muertos y a los golems sin vida. Aunque incluso Seshi no podía entender cómo lo hacía. Pero no logró matar a esta chica. Los ataques de ella dañaban a Seshi, así que no era una ilusión. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Tal vez esa habilidad no funcionaba con elfos oscuros o con los parientes de sangre. O si no, tal vez el hechizo lanzado por ella logró romperlo a través de él. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué la chica conocía esta habilidad? Incluso ella misma solo podía hacer uso de ella debido a su talento. No lo sabía todo sobre esta habilidad. Lo mismo ocurría con las pocas personas de la teocracia que sabían que Seshi podía utilizar esto. Si había alguien de quien se puede decir que lo sabe todo, no sería otro que el dueño original de esta gran guadaña, Surshana. ¿Estaba ese dios detrás de esta chica? Viendo que la chica no había muerto, ese pensamiento le pareció extrañamente plausible. Si eso fuera cierto... ¡Cha! Su cuerpo se puso rígido por la confusión y el nerviosismo, provocando que recibiera un golpe que debería haber sido evitable. ¡Ah! ¡Ya es suficiente! Soportando el dolor, Seshi blandió su guadaña. El ataque, algo temerario, se clavó en el cuerpo de la chica, pero el bastón cayó sobre ella antes que Seshi pudiera ver si era efectivo o no. Empezó a ver estrellas debido al dolor, pero puso una pierna por delante para evitar que se desplomara. Seshi comenzó a pensar desesperadamente. Su plan había fracasado. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Qué podría llevarle a obtener el mejor resultado posible? Recibió muchos golpes, pero aún le quedaba energía. Aún estaba lejos de ser derrotada, pero había que pensar en los refuerzos del adversario. Tenía que decidir si seguir luchando o huir. Entonces, si decidía huir, ¿podría tener éxito usando su velocidad? No estaba segura en ese caso. ¿Debería revelar mi otra carta de triunfo? No era una mala idea, pero los acontecimientos que acababa de experimentar hicieron dudar a Seshi. La chica ya había superado una habilidad que antes se consideraba invencible. Resultaba difícil imaginar que esta habilidad se anulara también, pero tal vez la chica podría dispersarla con alguna otra magia impresionante. ¿Cuántos pergaminos tiene y qué magia puede usar? No hay suficiente información. Dudó en revelar todas sus cartas cuando aún no había leído la mano del oponente. Sin embargo, tal y como había pensado antes, el tiempo era el aliado de la chica y su propio enemigo aquí. Aunque todavía podía soportar el dolor, este seguía embotando sus pensamientos. La sonrisa de Seshi se hizo más profunda. Las sonrisas podrían ocultar completamente sus sentimientos, pensamientos y emociones a todo el mundo, especialmente al enemigo. Así que sonrió y tomó una decisión. Ya no pensaré más. Ningún tipo de pensamiento es útil en esta situación sin suficiente información. La única cosa que Seshi tenía clara era que, además de revelar una de sus cartas, el adversario también obtenía una prueba de que tenía una forma de lidiar con dicha habilidad.
Esta sola circunstancia supuso una pérdida mayor para Seshi comparado a todo el daño que había recibido hasta ahora. Al activar la última carta de triunfo, la luz se fusionó para formar a otra Seshi. Seshi tenía 2 cartas de triunfo. Una era la muerte segura, o para ser más precisos, su poder le permitía sacar las cartas de triunfo de los antiguos portadores del equipo que ella tenía. La otra era de la clase que adquirió, Valquiria Menor Todopoderoso. Un clon. Eihenhar. Era ligeramente más débil que Seshi, pero seguía siendo una invocación abrumadoramente poderosa, ya que la propia Seshi era considerablemente fuerte. La chica volvió a abrir los ojos dejando escapar un ¿eh? De sorpresa. Sin embargo, era Seshi quien sintió una mala premonición, encontrando la reacción de la chica similar a la que tuvo cuando reveló su primera carta de triunfo. Antes que Seshi pudiera siquiera enviar una sola orden a su clon, el Eihenhar, la chica sacó un globo. Al momento siguiente, un enorme elemental de tierra, que encontraba el pasillo demasiado estrecho para estar de pie normalmente, apareció junto a la chica. Seshi volvió a sentirse confundida. Pensó que era muy probable que la chica fuera un druida, pero en lugar de usar hechizos, utilizó un ítem mágico para invocar el elemental. Sobre todo porque el elemental no parecía demasiado fuerte. No puede invocar elementales y tampoco puede usar magia ofensiva. ¿Un druida de tipo autobuff? ¿O me perdí o malinterpreté algo crucial? Escuché que el que usó el rey elfo era un enorme elemental de tierra. ¿Será este? Pero no parece tan enorme. Se suponía que el elemental de tierra, que se rumoreaba que usaba el rey elfo, era abrumadoramente fuerte, algo contra lo que no podía ganar ni siquiera los atípicos. Comparado con eso, el elemental que tenía delante era demasiado débil. Dicho esto, lo que parecía débil para alguien tan fuerte como Seshi podía parecer abrumadoramente fuerte para personas más débiles. Un elemental tan débil no representaba demasiado problema. A Seshi le pareció bien dejar la invocación en manos de Eihenhar y combatir en persona con la chica. Seguramente derribaría al elemental rápidamente y luego serían 2 contra 1. No, derribemos al elemental juntos de una vez. ¡Vamos! Seshi se lanzó al frente y atacó al elemental con su guadaña. Eihenhar hizo lo mismo. Los elementales de tierra tenían resistencia contra los ataques físicos, pero la diferencia de fuerza entre ellos era simplemente demasiado grande. Las cuchillas dejaron profundos cortes en su duro revestimiento. Naturalmente, tratándose de algo que era conocido por su durabilidad, un ataque o 2 no eran suficientes para matarlo. Sin embargo, el elemental de tierra desapareció inesperadamente. ¿Ah? Ella no entendía nada. No es que ellos lo hayan derribado. Al momento siguiente, otro elemental de tierra apareció ante ellas. Este era más grande que el anterior. ¿Qué era esto? A Seshi no le pareció que este fuera el mismo que el anterior. No me digas que era una invocación de sacrificio. Nunca había oído hablar de un hechizo o una habilidad especial de ese tipo, pero esa frase era demasiado apropiada para la situación y acabó gritándola. No estaba segura de si realmente se trataba de una nueva invocación, pero el elemental era ciertamente más fuerte que el anterior. Ni siquiera los atípicos podían ganar contra este, pero... ¿Puedo? ¿Pero está bien que lo haga? ¿Este elemental de tierra se volvería aún más fuerte después de recibir daño o tras ser destruido? Para Seshi eso era imposible sin importar por dónde se mirara, pero al mismo tiempo no estaba completamente segura. Hizo que Eihenhar se mantuviera al margen y observara a la chica. La chica solo lanzaba miradas vacilantes desde atrás del elemental de tierra y el propio elemental no intentaba atacarlos inmediatamente. ¿Quién es realmente esta niña?
Puedo suponer que el rey hechicero la creó si fuera una no muerta. Pero si realmente era una niña elfa oscura, ¿cómo es que una niña así ha estado oculta hasta ahora? Con esta clase de fuerza, debería ser más famosa, ¿verdad? ¿O algún país la ha ocultado hasta ahora, al igual que yo? El reino hechicero había sido fundado hace pocos años. El imperio declaró que el área que lo rodeaba pertenecía originalmente al reino hechicero en el pasado, pero la teocracia, que existe desde hace mucho tiempo, sabía que era una mentira de pacotilla. Nunca hubo un reino hechicero o un rey hechicero en esta tierra en el pasado. El rey hechicero apareció repentinamente de la nada, así que hubo algunas teorías no confirmadas de que era una existencia como los dioses del pasado. Pero de ninguna manera, ¿verdad? Aunque, si eso fuera realmente cierto, entonces ¿esta chica es igual? No, teniendo en cuenta la marca de la realeza en sus ojos, era más probable que estuviera emparentada con este tipo. El rey hechicero ideó un plan para venir aquí desde un lugar lejano y unir a los no humanos después de poner sus manos en esta chica. No lo sabía y tampoco tenía pruebas. Le resultaba difícil imaginar que esta chica estuviera relacionada con el rey hechicero. Pero ella debería asumir el peor escenario. Que había una posibilidad que eso fuera realmente cierto. Si esta chica realmente pertenece al reino hechicero, entonces significa que el reino hechicero tenía al menos 2 personas a la par conmigo, incluyendo a esta chica. No puede ser. ¿Está el rey hechicero aquí también? Seshi comenzó a entrar en pánico. ¿Qué tan estúpida había sido? Ella había pensado en la posibilidad de que la chica estuviera relacionada con el reino hechicero. Así que también debió haber pensado en esta posibilidad. Normalmente era imposible. Ninguna cantidad de vidas bastaría para que un rey extranjero acudiera al campo de batalla donde otros 2 países libraban una batalla decisiva. Sin embargo, ¿no hizo el rey hechicero justamente eso? ¿Ir y hacer lo que quisiera en el Reino Santo? Logró que todos los países se dieran cuenta que un lanzador de magia capaz de destruir ejércitos como él podía aparecer en cualquier lugar ahora. Es más, también recibieron un informe difícil de creer, según el cual había aparecido en la arena imperial como gladiador, justo antes de que el imperio se convirtiera en su vasallo. Entonces, era totalmente creíble que viniera a este país de los elfos momentos antes de su caída. Seshi se amonestó a sí misma con fiereza. Sería lo peor si el rey hechicero estuviera aquí también, como ella había supuesto. Esta chica por sí sola ya era suficiente problema. La adición de ese no muerto acabaría con cualquier posibilidad de victoria que pudiera tener. La teocracia aún no había completado su análisis de la verdadera fuerza del rey hechicero, pero era difícil pensar que alguien que podía aniquilar a un ejército de más de 100,000 soldados pudiera ser más débil que esta chica. De momento, no es más que poner conjeturas sobre conjeturas, pero todo encaja. Todo encaja realmente. No sé qué pretende la otra parte, pero si el rey hechicero está aquí en persona, ¿debería negociar? Si lograron robar al elemental de tierra, entonces eso era lo mismo que usurpar este país. La chica tenía la marca de la realeza en sus ojos. Si a los elfos se les mostraba eso como prueba de linaje real, y también al elemental de tierra usado por el rey elfo obedeciendo a esta chica,
seguramente se arrodillarían ante ella. Si ellos también nos contraatacaran, también serían muy populares. ¡Qué momento tan perfecto! ¡Qué perfecta sincronización! Seshi comenzó a sentirse aún más inquieta. La teocracia se había apresurado en terminar la guerra con el país de los elfos, apresurándose en concluirla solo porque el reino hechicero comenzó a invadir el reino, aparentemente para destruirlo. Pero ¿es esto lo que el reino hechicero pretendía realmente? De repente, sintió como si los cubos de diferentes colores del cubo de Rubik habían caído en su lugar, completándolo. Solo por un momento, Seshi, que nunca había experimentado temor alguno en ninguna batalla, todo su cuerpo tembló repentinamente, como si estuviera cubierta de hielo. Sí, si todo esto había sido el plan del reino hechicero desde el principio, entonces todo encajaba. Su objetivo original no era el reino, sino hacer que el país de los elfos se sometiera a su dominio, perjudicando a la teocracia. En ese caso, su invasión siendo repelida en Nauru y la filtración de información sobre su invasión no fue porque querían infundir el miedo a su inminente perdición en la población del reino, sino para empujar a la teocracia a hacer un movimiento en el momento deseado. No, apuntó a ambas cosas. ¿Intentar poner ambos países bajo su dominio en tan poco tiempo? ¡Increíble! Es demasiado increíble pensar que hemos estado bailando al ritmo del reino hechicero todo el tiempo. Es simplemente imposible. No quiso reconocerlo, pero tuvo que asumir el peor escenario posible. Como antes. El Consejo Ejecutivo Supremo evaluó al rey hechicero como alguien que debía ser considerado con el mayor nivel de precaución, que, aunque estaba por encima de los demás cuando se trataba de planear, su temible poder era lo que debía justificar la mayor precaución. Pero si esto había sido el plan del rey hechicero, entonces lo verdaderamente temible no era su poder, que podía matar a 100,000 soldados en un instante. Tampoco el hecho de que comandara subordinados lo suficientemente poderosos como para eliminar a los 9 millones de ciudadanos del reino. Lo que más debían temer era su capacidad de leer 100 movimientos por adelantado mientras jugaba con su oponente como una marioneta a través de hilos invisibles. Lo que más debían temer era su intrigante inteligencia. Era inútil para ellos si alguien que ya es fuerte también podía maquinar. Eso destruiría la única arma que los débiles tenían contra los fuertes. ¿O fue la demoníaca primera ministra Albedo quien tramó esto? Quien quiera que haya sido. No, espera. No fueron solo a estos dos países, sino también la teocracia. ¿Están planeando eliminar a los soldados desplegados aquí y declarar la guerra? Era cierto que había algunas personas que dirían que no había ningún problema sin importar cuántos soldados débiles murieran. Una persona que entraba en el reino de los héroes era lo suficientemente fuerte como para superar a unos cuantos miles de soldados. Pero eso era lo que pensaba una persona fuerte, y no lo que pensaría un ciudadano común. La teocracia exaltaba la supremacía humana y unía al país con esa noción. La intención era que,
A menos que los humanos débiles se unieran y dieran el primer paso contra los no humanos, serían ellos los que serían destruidos. Y había un buen ejemplo de ese escenario, siendo el reino dracónico que limitaba con los hombres bestia. Sin embargo, ¿tenía la población común la fuerza o voluntad suficiente para seguir luchando si se daban cuenta de que estaban a punto de ser destruidos por esta hipotética persona con tremendo poder? Tras enterarse de su fracaso en la destrucción de su archienemigo, el país de los elfos, y que sus soldados fueron aniquilados en su lugar. Seshi esbozó su habitual sonrisa, la que utilizaba para ocultar su corazón. No es que estuviera contenta o que encontrara algo interesante. En realidad, su estado de ánimo era todo lo contrario. Era su desesperación por haber caído en la trampa, en el esquema perfecto que sus enemigos habían trazado. ¿Qué debo hacer? ¿Intentar que los soldados escapen? ¿O escapar para sobrevivir? La muerte de la carta de triunfo más fuerte de la teocracia significaría una tremenda pérdida para la nación, por lo que escapar debería ser la mejor opción. Dejando de lado su atención para pensar en la próxima mejor jugada, Seshi se quedó quieta, lo que provocó que la chica hablara. Disculpe, lo estoy repitiendo, pero ¿no te vas a rendir? Creo que aún no es demasiado tarde. No quiero matarte. No era una mala idea, considerando que ella podría obtener información sobre el oponente, pero no puedo. ¿Eh? ¡No puedo huir! La chica alzó la voz desconcertada. Era comprensible. La respuesta de Seshi no coincidía con su pregunta desde el punto de vista de la chica, pero estaba lógicamente conectada dentro de la mente de Seshi. Así es. No había nada más que hacer. Si realmente esto era el plan del reino hechicero, solo había una manera de romperlo. Luchar con la ferocidad de un animal herido y acorralado. Matar a la elfa antes que ella lo hiciera y destruir el plan del reino hechicero conjuntamente. La pérdida de un individuo tan fuerte desbarataría en gran medida el plan del reino hechicero. Quizá una trampa de lo más perversa les estaba esperando, pero esta era su única oportunidad de frustrarla, y ella era la única capaz de hacerlo ahora mismo. Sí, soy la única que puede salvar a mi país. Si le preguntaran si la teocracia hizo lo suficiente por ella como para apostar su vida por ellos, Seshi sentiría emociones complicadas. Pero en ocasiones había algunos humanos que le gustaba. Vio morir a la mayoría de ellos durante su larga vida, pero pensó que le importaban lo suficiente como para que ella apostara su vida una vez por el bien del país que ellos amaban. Probablemente muera, pero usaré toda mi fuerza para matarla. Eso es suficiente para mí. Seshi tomó su decisión. Por un momento pensó en retirarse, pero si tenía que hacerlo, le gustaría hacerlo a su ritmo en lugar de escapar por los pelos. Hasta ahora, una parte de ella en esta batalla no se había tomado en serio la idea de matar a su oponente. No se debía a ningún sentimentalismo por su parte en cuanto a que la chica pudiera ser su sobrina. Aunque la oponente fuera una simple niña, le cortaría los miembros y la ataría, o la mataría sin dudarlo si fuera necesario. Pero, sin duda, lo que más priorizaba era salir con vida de momento. Lo tiraría todo por la borda. Si no se la jugaba aquí, ¿dónde podría hacerlo? El mañana
seguramente sería peor que el de hoy. ¡Vamos!, gritó ella. Eisenhard atacó, siguiendo su orden. Francamente, no tenía que gritarlo en voz alta. Podía dar la orden mentalmente en silencio. En cierto sentido, esta fue una mala decisión al revelar información al oponente. Seshi también entendía eso, pero a pesar de ello, gritó para darse ánimos y reforzar aún más su convicción. Hizo que Eisenhard se encargara del elemental mientras ella intentaba ir tras la chica. Sin embargo, el elemental extendió sus manos hacia los costados como si tratara de bloquear el pasillo. A Seshi no le importaba que así fuera. Ella y Eisenhard acabarían con el elemental en un arrebato y luego matarían a la niña elfo oscura. Si el elemental que tenían delante era el que usaba el rey elfo, destruirlo significaría eliminar también uno de los símbolos de la realeza. Tal vez eso retrasaría un poco el plan del rey hechicero. Las dos grandes hojas de la guadaña cortaron al elemental múltiples veces en un instante. Sinceramente hablando, los elementales que no sangraban ni tenían puntos vitales eran oponentes problemáticos para ella. Además, los elementales de clase alta eran resistentes a los ataques físicos. Ni siquiera la guadaña de Seshi podía acabar con ellos de un solo golpe. Este no era el tipo de oponente que Seshi elegiría si tuviera la oportunidad, pero no tenía nada que decir al respecto. Aún así, el ataque de la chica tampoco podría alcanzarlos con el elemental obstruyendo el pasillo, y sería difícil tener una línea de visión clara para atacar con magia de pergaminos. De lo que debían ser más precavidos era que la chica pudiera lanzar hechizos de fortalecimiento sobre el elemental. Yo soy la que tiene ventaja aquí, porque somos dos, pero no es una ventaja absoluta. No podemos ir detrás del elemental, así que no podemos evitar que lance buffs sobre él. Pero se preguntó si la chica realmente no se daba cuenta de esto. Algo preocupaba ligeramente a Seshi, pero no podía expresarlo en términos específicos. El elemental bajo sus brazos, que estaban hechos de rocas. Ella estaba a punto de saltar hacia atrás, pero esta no era una situación donde pudiera aplastarlo lentamente con ataques de golpe y fuga. Utilizó la gran fuerza de la guadaña para enganchar el brazo y desviarlo. El ataque del elemental de tierra tenía una fuerza tremenda, pero desviarlo aplicando fuerza desde el costado era fácil. Sin embargo, esta no era un arma adecuada para ello, y solo logró hacerlo a través de la fuerza bruta debido a la abrumadora diferencia de fuerzas. Pudo ver a Eisenhard haciendo lo mismo desde el rabillo del ojo. El Eisenhard de Seshi era más débil que ella misma, así que, al ver que era posible incluso para él, Seshi confirmó que este elemental no era fuerte, tal y como ella había esperado. Es probable que este no fuera el utilizado por el rey elfo, el elemental que más preocupaba a la teocracia. Dicho esto, tampoco significaba que el elemental de tierra que tenían delante fuera precisamente débil. Alguien del nivel de los héroes no podría evitar sus golpes. Era difícil saber si el golpe los mataría o no, pero sin duda les causaría graves daños. Esquivó otro ataque y dirigió su mirada a la niña elfo oscura que se escondía detrás del elemental. Se encontraban justo en el seno del enorme enemigo, de modo que era peligroso apartar la vista de él, pero era mucho más peligroso ignorar los movimientos de la chica. Lo que Seshi vio a continuación la hizo dudar de sus ojos. ¿Ah? La chica corría dándoles la espalda. Aunque su forma de correr parecía bonita, era increíblemente rápida. ¡Corrió! ¡Corrió lejos! Seshi se dio cuenta. Este elemental de tierra no había sido invocado para ocuparse de su Eisenhard. Fue para ganar tiempo, para que la chica pudiera escapar. Ella no se dio cuenta basándose en la actitud de la chica, pero tal vez esta niña estaba al límite todo este tiempo. Ella nunca tuvo la intención de luchar o arriesgar su vida. ¿No lo dejaban claro sus acciones desde el principio?
Aquella vez que retrocedió con gran fuerza, cuando Seshi trató de saltar detrás de ella, no era porque le disgustara que la rodearan, fue porque no quería que le cortaran la vía de escape. Sus palabras y acciones habían puesto en evidencia sus intenciones. ¡Maldición! Tenía que elegir una de las tres opciones que tenía ante sí inmediatamente. Podía alcanzar a la chica de alguna manera, podía derrotar al elemental de tierra aquí por ahora, o también podía escapar. Entre ellas, podía poner en práctica fácilmente la tercera opción. El invocador no podía dar órdenes que se adaptaran al cambiante campo de batalla a la invocación si no podía ver lo que ocurría. Así, por ejemplo, si el elemental recibía la orden de quedarse aquí y matar a cualquiera que intente pasar por el pasillo, no perseguiría a Seshi si ésta huyera. Pero, si le ordenara matar a la mujer que está delante de ti, probablemente intentaría perseguirla y matarla. Eso sí, se limitaría a perseguirla en línea recta y no utilizaría su cerebro para hacer cosas como intentar acecharla. Por lo tanto, no había manera que pudiera atrapar a Seshi, que era más rápida y ágil que él, si decidía correr. Si huía a toda velocidad, el elemental vagaría sin rumbo, buscándola como un zángano sin sentido. Sin embargo, se negó a hacerlo. La negativa era el único camino que le quedaba. No podía apartar la mirada de la posible crisis futura. Los planes del rey hechicero. Entonces, la elección estaba entre la primera y la segunda. Alcanzar a la chica también era difícil. Aunque destruyeran rápidamente al elemental de tierra que los obstruía, dependía de la suerte de que pudieran alcanzar a la chica, que era extremadamente movediza. Además, sus refuerzos probablemente les esperaban en su destino. Seshi no estaba segura de cómo terminaría la batalla si ese fuera el caso. Así que la segunda opción era la mejor. Esto hacía que su resolución de antes fuera una broma, y no tendría ningún sentido si resultase que este no era el que utilizaba el rey elfo. Sin embargo, teniendo en cuenta el riesgo y la rentabilidad, era la única opción que podía tomar. No debería dejarse tentar por la hierba más verde que hay al otro lado. Seshi miró fijamente al elemental de tierra y luego notó que la chica que estaba detrás de él, quien había puesto cierta distancia entre ellos, se dio vuelta para mirarlos. Seshi siguió observándola sin desviar su atención del elemental de tierra, esperando que la chica dijera algo. Y entonces la chica movió los labios. Es bueno que haya conservado mi maná. No debería ser audible considerando la distancia, pero quizás por la sangre élfica de Seshi o por sus altísimas capacidades, pudo escuchar débilmente las palabras de alivio de la chica. Antes que Seshi pudiera entender el significado detrás de ellas, la chica levantó su bastón hacia el techo. Una de las clases de Mare se llamaba Discípulo del Desastre, la cual tenía una carta de triunfo. Esta era la versión inferior de la carta de triunfo de la clase Desastre Mundial. Su nombre era Pequeña Catástrofe, Catastrofecita. A cambio de consumir una enorme cantidad de maná, el daño causado superaba incluso a los hechizos de super nivel que Ainz podía utilizar. Por supuesto, tampoco era tan poderoso como Gran Catástrofe, pero los furiosos torrentes de energía que nacían de él eran suficientes para arrasar con todo en un instante. Al momento siguiente, Seshi fue golpeada por una tremenda energía. Será malo morir. Seshi se dio cuenta de inmediato.
Las feroces corrientes de energía hicieron volar al elemental de tierra en un instante. Finalmente, se dio cuenta en este momento que el elemental de tierra no era ni una contramedida para Eisenhard ni un muro para que la chica escapara. No era más que un señuelo para evitar que Seshi y su clon escaparan de aquel único tiránico ataque. Y en realidad, su Eisenhard también había desaparecido un instante después de que lo hiciera el elemental. Después de eso... ¡Todavía no! ¡No moriré! ¡No moriré! Aunque la tormenta de destrucción que se desencadenaba a su alrededor le susurraba dulcemente que se rindiera y se tomara las cosas con calma, Seshi puso toda su vitalidad al frente para soportarla. Pero su conciencia se debilitó. Ya no podía sentir el dolor que le picaba por todo el cuerpo desde antes. Ya ni siquiera podía sentir ni aún que estaba de pie o dónde se encontraba. Así era como se sentía la muerte. ¿Qué diablos era esto? Era lo único que se le ocurría. ¿No se suponía que iba a luchar arriesgando su vida después de todo, después de esto? ¿No se suponía que debía luchar con todo su cuerpo y alma para proteger la teocracia? ¿Su país? ¿Del diabólico enemigo y sus diabólicos planes? ¡Qué mezquino! Por supuesto, solo era Seshi excusándose. Se dio cuenta de ello incluso en medio de su desvanecimiento de conciencia. Aún así, no pudo evitar quejarse. No sintió ningún alivio por la destrucción del elemental. Probablemente significaba que no era más valioso que un peón de sacrificio. O tal vez pensaron que era una pérdida aceptable por haber eliminado la carta de triunfo más fuerte de la teocracia. Al final, ¿quién era realmente esa chica? Si realmente era del reino hechicero, ¿hasta qué punto estaban bailando en la palma de su mano? Esto era la derrota. Finalmente se dio cuenta que la derrota no significaba ser derribado por el ataque enemigo. Significaba conseguir que el deseo de uno, en el que ponía su cuerpo y alma, fuera destrozado, sin dejar rastro, para luego caer en un pozo de interminable desesperación. Era cruel. Ella no quería perder. Su deseo de saborear la derrota era una mentira descarada. Solo quería negar su propia fuerza, o tal vez negar a su madre. Negar la sangre que fluía por sus venas y los días sin amor que ella le hizo pasar. Pero si hubiera podido proteger lo que apreciaba con este poder no deseado, a pesar que probablemente habría perdonado entonces un poco a su madre, a pesar que ella realmente no quería perder ni una sola vez, todos esos sentimientos terminaron siendo aplastados. Espero que al menos ella no sea del reino hechicero. Y entonces el mundo se oscureció. Fin de la tercera sesión de lectura. Y oh vaya, va a haber una cuarta sesión de lectura para terminar esta parte 3 porque
No calculé bien el número de páginas. Joder, llevo 1 hora y 10 minutos narrando. Me estoy muriendo. No puedo narrar las últimas 5 páginas de esta parte. Lo siento, igual es un gran momento para cortarlo. Dios. Estuvo increíble. A ver, la pelea de Mari Seshi ha terminado. Lo que sigue es la conclusión de Ainz saliendo de la tesorería. Eso lo acabamos en la próxima sesión de lectura y leemos el epílogo y se acabó el volumen. Pero por hoy estoy Donny. Estoy doneadísimo. Qué tremenda batalla. Uf. Suscríbete, espero que te haya gustado esta lectura. Dóname por medio de PayPal. Espero que les haya agradado, de verdad. Para la gente de YouTube, un besito muy grande y nos vemos en la próxima con más volumen 16. Besito, adiós.